Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Marco. Para mí es un honor, es un placer estar con ustedes para esta charla en línea. Agradezco profundamente al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato por la invitación y espero que la disfruten. En esta charla primero hablaremos sobre Art Nouveau, sobre sus antecedentes en Europa, para después analizar un poco sus características. Posteriormente trataremos el Art Nouveau en México y culminaremos este encuentro hablando de las piezas del mes de las colecciones de los museos guanajuatenses. Empecemos. Art Nouveau designa un estilo decorativo y arquitectónico desarrollado entre los años de 1880 y 1890 en el mundo occidental. Para la mayoría de los especialistas en el tema, este fenómeno plástico nació en gran medida como una reacción a la revolución industrial. Se ha interpretado que los artífices del Nouveau acaso percibieron una suerte de vacío de tipo creativo, producto del proceso de producción masificada en los países que se industrializaron a lo largo del siglo XIX, y que dejó cosas que otrora habían sido muy importantes, como el sello personal único y característico, como una provincia casi exclusiva de las bellas artes y la literatura. Mientras que en el resto de la cultura material, específicamente la doméstica, estaría ya más bien conquistada por el impersonal y rápido producto de las inmensas fábricas decimonónicas, que condenaban a que los interiores fueran todos estándar y mutuamente intercambiables. Para muchos especialistas, el Art Nouveau representó una especie de renacimiento en las artes decorativas y en las artes suntuarias, y que dio pie o sentó las bases para la cultura del diseño que cobró una significativa relevancia en el siglo XX. Asimismo, le dio un nuevo sentido, un nuevo sentido de importancia a la joyería, a la orfebrería y otras artes que desde el siglo XVIII habían quedado en una posición bastante menor con respecto a las llamadas bellas artes. En lo referente a su proyección estética, se puede interpretar que el objetivo principal de este movimiento era la creación de una nueva visualidad, a partir de la naturaleza y a través de la vuelta al estudio de materias tales como la botánica o la biología. Y sin duda, en tanto proyecto económico, se trató de un fenómeno plenamente insertado en la lógica capitalista, que promovía el regreso al taller como sello de calidad para la creación y venta de productos de alto valor agregado, pensados para una burguesía ávida de objetos caros, exclusivos y que demostraran su lugar en la sociedad. Es posible rastrear el origen del término arte nuevo al espacio francófono del Reino de Bélgica. En efecto, Art Nouveau fue acuñado como una idea dentro de las prácticas creativas por la publicación belga L'Art Moderne en la década de 1880, y a partir de allí se divulgó, primero entre conocedores y lectores de las publicaciones especializadas, para después identificarse con la galería de ese nombre en la capital francesa. Hacia 1900, que es el momento de amplísima popularización de lo Nouveau, se entendía que sus distintos protagonistas manifestaban en su creatividad una libertad tanto de la rígida herencia de la cultura material académica, así como la liberación con respecto del peso de la tradición artística y los cánones heredados del pasado. Con el tiempo, los distintos nombres regionales o nacionales de los nuevos estilos ornamentales han sido agrupados bajo el genérico de Art Nouveau, puesto que si bien tienen características propias o distintivas, en realidad persiguen metas semejantes y acusan las mismas influencias. Así, el término dominante para entender esta modalidad artística moderna eh, cae bajo el francés Art Nouveau, que es el que vemos y estudiamos hoy en día. Otros términos que son importantes o que han trascendido con particular importancia ha sido el llamado estilo joven, como le llamaban en el ámbito alemán, el modernismo, como lo conocían en el espectro catalán, o en el centro de Europa, específicamente en el área del Imperio Austrohúngaro, el estilo secesión. Aunque también por allí tenemos que
la literatura de su propio tiempo hablaba en Bélgica del estilo fideo, del estilo latigazo. En Italia se hablaba del arte nuevo, el estilo floral o el estilo Liberty. Esto basándose en la empresa de cerámicos británica, que era muy popular a lo largo y ancho de Occidente. Y en los Estados Unidos también llegaron a llamarlo estilo Tiffany por la empresa de cristalería neoyorquina muy famosa y que inclusive llegó a hacer importantes trabajos en una época posterior para México. Hablemos ahora de algunos de los antecedentes o de las prácticas artísticas, de las prácticas que llevaron hacia el Art Nouveau. Si bien hoy día no pensaríamos que este grupo belga, Le Vin, tiene mucho que ver con el Art Nouveau, bueno, pues en la historiografía leemos que la importante e influyente revista L'Art Moderne usó el término precisamente Art Nouveau para describir el trabajo de estos 20, que fue una nómina de 20 pintores y escultores, a veces más, a veces menos, a veces invitados, a veces se salían solos, que buscaban reformar el arte en su Bélgica natal. Le Vin acaso respondían a las propuestas de teóricos decimonónicos, quienes abogaban por la unidad de todas las artes, argumentando en contra de la segregación heredada del mundo académico entre las artes de la pintura, la escultura y las llamadas o consideradas artes egregias y las artes decorativas vistas como menores. De primordial importancia, ¿acaso la práctica más relevante para entender el Art Nouveau? Es el conjunto de ideas y el trabajo del inglés William Morris, del movimiento Arts and Crafts. Morris fue un artífice británico que realizó diseño textil, además de escribir poesía y narrativa y activismo social. Su trabajo constituyó una influencia muy importante para los diseñadores del Art Nouveau, que se lanzaron a la empresa de buscar la síntesis entre el arte y la artesanía, algo que a finales del siglo XIX se llamó la obra de arte total, que además de hermosa, debía ser espiritualmente edificante y que combinara diferentes medios y soportes. Otras influencias del Art Nouveau la constituye la moda historicista, tanto en la arquitectura como en las artes decorativas, que buscaban revivir estilos pasados, reivindicados y revalidados como propios de una nación, como acontecimientos históricamente significativos, o por ser simple hermosos y plenos de glamour, como el rococó. El colonialismo europeo también se apropiaba de formas del Medio Oriente o del mundo islámico para sus repertorios ornamentales, y algunos de ellos pasaron a las modas a las que nos referimos en esta charla. Y en la década de 1850, cuando los Estados Unidos obligan a Japón a abrirse a la rapiña exterior, hay un tráfico importante de objetos de ese país que causan sorpresa y fascinación, como las estampas, el mobiliario o las prendas. El gusto por lo japonés se integra plenamente en el Nouveau, por ejemplo, en la joyería, y pertenece a un fenómeno cultural más amplio llamado japonismo. Es de gran interés comentar que a partir de la segunda mitad del siglo XIX hubo un auge, hubo gusto por conocer una serie de curiosos libros de carácter entre científico y artístico que divulgaban las formas de la naturaleza e inclusive algunas formas de la naturaleza que no se habían visto nunca, como por ejemplo las ilustraciones de criaturas marinas de la zona abisal. Y estas publicaciones resultaron ser muy influyentes, que provocaron la imaginación, alentaron la creatividad entre muchos artífices, entre ellos, por supuesto, los que crearon Art Nouveau. Y vemos muchas de estas obras reflejadas tanto en la gráfica como en la arquitectura, la joyería y muchos elementos de la interdisciplina que se practicaba en el Art Nouveau. Victor Horta fue un arquitecto y diseñador belga, uno de los fundadores del Art Nouveau. Una de sus obras, el Hotel Tassel, hoy forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se considera la primera residencia en el referido estilo.
La propiedad usó formas vegetales alargadas y estilizadas, enfatizando la línea curva. También llamó la atención su uso de una planta libre y por buscar la combinación innovadora entre diferentes materiales constructivos como el acero y el vidrio. Influyó a otros artífices nouveaux como el célebre Héctor Guimard, famoso por ornamentar las entradas del nuevo servicio de tren subterráneo en la capital francesa. El Hotel Van Eetvelde es un edificio altamente alabado por su diseño innovador, aunque el elemento más celebrado del lugar es el jardín interior, pletórico de detalles ornamentales de fantasía e imaginación. La propiedad ofrece también, debido a su concepción interior, una sorprendente cantidad de luz natural que da la sensación de amplitud y espacio. La gráfica en el Art Nouveau se considera una de las grandes aportaciones de este movimiento y una de las herencias de mayor influencia. Y en este sentido traemos a colación al célebre francés Henri de Toulouse-Lautrec, fallecido a principios del siglo XX. Su gran aportación son los carteles que se reproducen con técnica litográfica y es considerado el primer gran ilustrador de carteles publicitarios que son fieles a la estética modernista, en el cual se manifiesta un gran vigor expresivo y un fuerte colorido. En Toulouse-Lautrec, en sus carteles, vemos un dibujo y líneas ondulantes, tintas planas, la captación del movimiento, una composición asimétrica. Las figuras están recortadas o partidas y a veces están en la parte central de un cuadro completamente vacío. En resumen, la captación de las formas esenciales son expresadas con pocos trazos y colores planos, ceñidos a la línea con los que capta de una forma sencilla la expresividad, el gesto, la tristeza, etc. Y el Art Nouveau, pues también tuvo una sede muy particular que coadyuvó a su popularización, a su venta y a su amplia difusión entre los coleccionistas y curiosos del arte a finales del siglo XIX. Y esta fue precisamente la galería L'Art Nouveau, que fue abierta por el galerista de origen alemán Siegfried Bing. Bing era conocido, entre otras cosas, por su gran afición por la cultura visual japonesa. De hecho, era divulgador sobre los objetos y distintos materiales y cosas que se hacían en ese país oriental. Y de hecho, los expertos nos dicen que fue esta galería, este negocio, uno de los mayores difusores de lo que se conoce como japonismo y por ende su influencia en el Art Nouveau. Entonces, esta galería pronto se hizo muy popular y muy exitosa y además tenía la peculiaridad de que no nada más ofrecía al público productos europeos, sino que también estaban a la venta distintas exportaciones de Norteamérica y otros contextos donde se estaba realizando este arte ornamental. Por ejemplo, en la galería de Bing, pues se desplazaba obra de los talleres Tiffany de Nueva York, cosas inglesas, así. Y bueno, hacia 1900, la galería Bing también tuvo su propio espacio, su propio stand en la Exposición Universal, de la que hablaremos en un momento, lo cual ayudó a detonar su éxito. Y de hecho la galería tuvo un enorme éxito comercial hasta la muerte de su dueño en 1905 y queda como un gran testimonio de un negocio en particular que ayudó a popularizar y darle su nombre definitivo a una corriente artística de gran relevancia para el siglo XX. Y por lo menos en Francia, a partir de ese momento se conoció a este tipo de arte de gusto ornamental como Art Nouveau. 1900 fue el año triunfal del Art Nouveau. Ocupó un lugar prominente en la arquitectura de la Feria Mundial de ese año en París y además hubo una importante cantidad de expositores entre galeristas, talleristas, joyeros y artistas plásticos que mostraron y vendieron una gran cantidad de productos Nouveau en esa sede.
La Exposición Universal llevada a cabo en París en 1900, paradigma de las grandes exposiciones decimonónicas, es considerada la más ostentosa, ambiciosa y memorable de dichos megaeventos internacionales. Si bien la exposición de 1889 festejaba el centenario de la Revolución Francesa, el único pretexto para la de 1900 era despedir el siglo, conmemorar el presente y celebrar la modernidad y el supuesto avance del progreso, con un gran encuentro de naciones. La nación anfitriona tiró la casa por la ventana para hacer lucir su ciudad aparador y se lanzó a organizar una gran fiesta que, como dijo un conocedor, reflejara el deslumbrante genio de Francia y se mostrara que, al igual que en el pasado, seguimos a la vanguardia del progreso. El aparatoso y mediático acontecimiento reunió a 58 delegaciones, la mayoría de las cuales construyó imponentes pabellones a ambos lados del río Sena. En los 7 meses que duró la pachanga, alrededor de 50 millones de visitantes se dieron cita y recorrieron las 120 hectáreas destinadas al evento, las cuales se extendían desde la Place de la Concorde hasta el Champ de Mars. Era común que, una vez anunciado el evento, con varios años de antelación, las anhelantes clases medias europeas ahorraran durante mucho tiempo e hicieran las debidas reservaciones con muchísima antelación, puesto que la exposición universal no era un suceso rutinario, sino la gran ocasión de ver y experimentar una fastuosa utopía en la que se congregaba a casi toda la humanidad. Era de especial interés ver los logros de las potencias rivales, que llevaban lo más lucidor a sus pabellones, y no podían faltar los grandes simulacros de arte, historia y cultura. Mucho morbo provocaban los pabellones del mundo en servidumbre o en condición tutelar, los miles de territorios colonizados por la todopoderosa Europa, o en su defecto los protectorados, curioso eufemismo para colonia. Para la ocasión, se inauguró la primera línea del metro parisiense y se llevaron a cabo los segundos Juegos Olímpicos de la era moderna. Además de permanecer latente en la memoria, el magno evento hizo uso del Art Nouveau para multiplicidad de edificios primordialmente efímeros, pero que definieron el gusto durante unos 15 años. En el campo de las artes decorativas, la joyería cobró un impacto particularmente fuerte en el Art Nouveau, ya que se convirtió en uno de los productos más requeridos y más apreciados por los compradores. Y en este sentido tenemos una etapa Nouveau del conocidísimo joyero y autor de otras obras en vidrio, René Lalique. Lalique se formó tanto en Francia como en Inglaterra, aunque fue en su Francia natal donde despuntó como un joyero de primer orden. Diseñó piezas para algunas de las firmas de mayor prestigio, como Cartier o Boucheron. En 1885 abrió su propio taller en el que se especializó en el trabajo de joyas y la factura de piezas de vidrio. Su irrupción en el Nouveau pasa también por la relación que estableció con el mencionado galerista Bing, que durante una década también desplazó sus creaciones e influyó en la popularización de su trabajo. La joyería Nouveau de Lalique se distingue por la espectacularidad en el diseño, el gusto por la línea curva, el énfasis en lo femenino, lo sinuoso y lo sensual de las piezas. Utiliza piedras preciosas que resaltan el diseño y dan una sensación general de movimiento y modernidad. Una de las piezas estrellas de la joyería Nouveau es esta realizada por Georges Fouquet. Este artífice parisino diseñó también joyería lujosa, espectacular, sensual e inspirada en motivos naturales. El movimiento artístico modernista en Viena era elitista. Se concentraba en realizar trabajos de alta calidad, tanto artística como materialmente, pero enfocándose a su desplazamiento entre las clases pudientes de la Viena imperial.
El taller sirvió de formación y escaparate para muchos jóvenes creadores que producían joyería, cerámica, telas y muebles, caracterizados por tener líneas simples, por ser funcionales y con una ornamentación muy específica, con patrones lineales. En el taller se insistía en la necesidad de combinar la teoría con la práctica y de dar igual importancia tanto a las llamadas bellas artes como a las artes decorativas, también llamadas artes menores. En este contexto de la Viena imperial que también manifestaba diferentes movimientos creativos dentro del modernismo, bueno, pues tenemos a uno de los artistas más celebrados eh, procedentes de este ámbito modernista vienés y que también es adscrito en las bibliografías sobre el tema al Art Nouveau, o que está relacionado de manera muy profunda con las mismas preocupaciones y orientaciones de este movimiento. Bueno, pues Klimt fue un artista austriaco que también está fuertemente influido, está su trabajo fuertemente imbuido en lo que se llama el simbolismo. Fue miembro fundador y líder del movimiento de renovación en el arte que se llamó Secesión en la Viena finisecular. Su primera exposición fue en 1898 y prontamente se colocó como uno de los artistas prominentes del ámbito centroeuropeo. Se reconoce su gusto por la temática femenina, el erotismo y un gusto también por lo simbólico y lo alegórico. Si vemos los retratos de Gustav Klimt, es un artista al que no le interesaba la perspectiva, ya que sus obras son bidimensionales o planas, lo cual es una característica muy prevalente dentro del modernismo. El modelo, la modelo se representa de una manera naturalista, pero enmarcado en un ambiente ornamental y fantasioso. En su obra prevalece el gusto por los dorados, que dan un aura de lujo y abundancia material a los patronos o a los modelos que se sentaron en su estudio. También vemos un gusto por el alargamiento de la figura y le interesa más el resultado total de la composición final y bastante menos el haber captado no la personalidad de la modelo o el modelo. Llama mucho la atención la pintura alegórica y simbólica en Gustav Klimt. No le interesa el paisaje o el entorno natural, no le interesa la narrativa, sino que más bien se enfoca en la alegoría y en los significados posibles dentro de este marco. En sus obras vemos que las escenas son tranquilas, estáticas y no muestran ni perturbación ni interacción con el espectador. Hay un gusto por la materia y la pincelada cargada y suele tener una línea de horizonte muy baja o carecer completamente de ella. Sus obras fueron muy apreciadas en su momento y un siglo después son más populares que nunca, me atrevo a decir. Son obras que en el mercado se cotizan de una manera espectacular y los personajes, las historias que retrató, pues son objetos de múltiples estudios desde múltiples perspectivas. Es muy común que en el Art Nouveau, en su apreciación actual, pareciera que no quedan muchos nombres conocidos o fácilmente recordables. Sin embargo, la gran excepción de ello es Gustav Klimt, que siempre que vemos una enciclopedia o una monografía sobre el tema aparece como pues tal vez el artista más prominente que haya surgido de este movimiento. Los admiradores de Logalo, prácticamente el todo de la burguesía mexicana, pudieron enterarse en persona o por medio de las publicaciones que fluían desde París de las novedades ofrecidas por la cultura visual en Occidente. Así llegó el gusto nouveau a México a principios del siglo XX. Pronto se incorporaron los repertorios de dicho estilo a las propuestas arquitectónicas y gráficas planteadas desde Europa en las publicaciones de vanguardia y estilo de vida modernos, y surgió el gusto por habitar en o poseer ítems que demostraran estar a la moda o tener la capacidad de adquirirlos.
La demanda de productos suntuosos por parte de los elementos afluentes y rabiosamente eurocéntricos de la sociedad mexicana llevó a la importación de objetos, mayoritariamente franceses, que se desplazaban en tiendas como la Cristalería de Plateros, así como G. Hildebrandt y compañía, prominentes negocios ubicados en la antigua calle de Plateros de la Ciudad de México, hoy la peatonal Madero. En la plástica, fue principalmente a través de la ilustración el medio en el que se manifestó la estética nouveau, y uno de los vehículos más importantes para ello fue la revista Moderna, en la que se plasmaron algunos de los ejemplos más elocuentes de lo anterior en el país. Sin embargo, la arquitectura fue el campo de expresión más prominente de las formas nouveau en México, manifestándose en barrios burgueses nuevos como la colonia Roma, lugares de reciente creación, que buscaban ser escaparates de modernidad, progreso, orden y paz de la sociedad porfiriana, que necesitaba espectacularizar el paisaje urbano, llenarlo de vistas monumentales, para reafirmar así su confianza y seguridad en el proyecto emprendido. Hay elementos decorativos y ornamentales en otras construcciones prominentes de principios del siglo XX, como el Centro Mercantil, actual Gran Hotel de México, y posteriormente, y una vez que estuvo listo, tras quedarse en obra negra cuando culminó el Porfiriato, los exteriores del Palacio de Bellas Artes. Aunque también en otros sitios los burgueses edificaron vistosos inmuebles según la nueva moda. Julio Ruelas ejecutó 399 dibujos que ilustraron la revista Moderna. Hay autores que consideran que este artista abrevó tanto del simbolismo como del Art Nouveau en su trabajo, que culminó de manera temprana a los 37 años de edad. En el quehacer del zacatecano se observa una iconografía decadentista típica del fin de siglo europeo, pletórico de formas sinuosas y onduladas que acompañan y rodean temáticas subjetivas que muestran una personalidad compleja, completamente adscrita a ciertas obsesiones de los años del paso entre los siglos XIX y XX, específicamente el modo de ver a un tipo de mujer de nefasta consecuencia para el varón, la femme fatale. La obra de Ruelas puede ser interpretada o comentada como una manifestación elocuente de lo que algunas metodologías feministas llaman la mirada masculina, que interpreta la realidad, especialmente la relación entre los sexos, a partir de la satisfacción del hombre heterosexual, y cómo éste anhela que la realidad esté configurada para satisfacer sus proyecciones y placeres. Mas la fémina de las obsesiones en Ruelas es una tipa desalmada, entregada al deleite de su cruel naturaleza, mientras que el hombre, como el artista, parece encumbrar la derrota de la razón y la civilización ante ella. El zacatecano puede resultar un artífice perturbador, toda vez que sus pinturas, grabados e ilustraciones abren un umbral a un tipo de paroxismo de agresión y de violencia hacia esa mujer decadentista que abre de manera incierta e hipersexualizada el siglo XX. Se puede entender parte del éxito de Ruelas entre los entendidos diletantes del arte de su época en México, a que sus intensas imágenes, realizadas bajo la estética nouveau, le facilitaba a sus consumidores navegar entre varias tensiones, a saber, el tradicionalismo social, el culto al lujo y la novedad propio de los burgueses, y las piezas erotizantes, transgresoras de la aparente rigidez y conservación de las formas, con los tintes violentos que ofrecía el artista en cuestión. Vale la pena traer a colación las palabras de la monografía que la historiadora del arte Teresa del Conde realizó sobre el autor en comento. Cito: lo trágico, lo siniestro y también lo grotesco, lo innoble y lo decadente que encontramos en la obra de Ruelas forma parte de su verdad. La aprobación artística que encontramos en sus obras corresponde a ese tipo de belleza que no está únicamente en el encanto formal,
sino en las interrogaciones que es capaz de suscitar, independientemente de sus relaciones con corrientes artísticas, países o épocas. Fin de la cita. Se considera que uno de los mejores ejemplos de ornamentación nouveau en México fue el mobiliario de la desaparecida Casa Requena, ubicada en la calle de Santa Veracruz, en la actual zona centro de la Ciudad de México. Alrededor de 1905, la residencia fue completamente decorada y amueblada en el estilo Art Nouveau. El propietario de la mansión, el abogado y empresario michoacano José Luis Requena, comisionó al artista catalán Ramón P. Cantó, quien con el auxilio de algunos artesanos mexicanos creó una fantasía temática en dicho inmueble. Asimismo, hubo otros elementos del ajuar que se mandaron a hacer en distintos puntos de Francia, todo con el objetivo de satisfacer las demandas del señor Requena. El resultado fue un interior doméstico pleno de fantasía y capricho, exuberante, lujoso, elegante, lleno de simbolismos. Un universo europeizante en una vetusta casona capitalina. Llamaba la atención el esmero y la fantasía con el que se diseñaron las habitaciones de las hijas Requena. Guadalupe, la mayor, recibía una habitación conocida como la del pavo real, ya que la cabecera de su cama ostentaba dicho animal con las alas abiertas, que además tenía incrustaciones de piedra. En cambio, Luz, la menor, tenía una alcoba de temática infantil, identificada como la recámara de la Caperucita, cuya cama interpretaba el conocido cuento homónimo. En la actualidad, un número mayoritario de las piezas que alguna vez formó parte del menaje de casa de los Requena se encuentra en la exposición permanente del Museo Quinta Gameros de Chihuahua. Precisamente, mientras el catalán Cantó dirigía las labores de ornamentación de la residencia de los Requena en la Ciudad de México, era en la capital del norteño estado donde el colombiano Julio Corredor Latorre edificaba la sofisticada mansión que tenía como cliente al ingeniero Manuel Gameros, quien años antes había visitado Europa, lo que lo llevó a conocer la arquitectura en boga, decantándose en ello por el Nouveau para construir una vivienda en Chihuahua según las pautas de este estilo. Una vez concluida la obra, la mansión fue usada poco tiempo como casa habitación y desde 1926 es de propiedad estatal. Cabe señalar que desde el comienzo de los años 70 resguarda este acervo los muebles de la colección de la desaparecida Casa Requena. Otras construcciones prominentes que basaron parte de su realización en la corriente Nouveau incluyen el Palacio Postal de la Ciudad de México, realizado entre 1902 y 1907, que conjuga de manera ecléctica multiplicidad de estilos e inspiraciones, siendo una de ellas el Art Nouveau, que se observa en la utilización de líneas sinuosas en su interior. Jacques Gruber, el autor del célebre vitral del Hotel Ciudad de México, se encargó también de diseñar en París la cúpula de la conocida tienda Galerías Lafayette en 1911, para la cual Majorelle hizo los herrajes. La obra de Gruber, de gran calidad gráfica y a veces pictórica, está dominada por el repertorio naturalista, y también atestigua un verdadero dominio de las técnicas de vidrio de la época. Las vidrieras ilustran su predilección por el repertorio de plantas, pero también denotan la formación de carácter académico de este artífice, recibida tanto en la Escuela de Bellas Artes Decorativas como en la de Bellas Artes de la capital gala. En efecto, el trabajo del alsaciano acusa una composición académica, y una de las razones por las que se sustenta su prestigio radica en el dominio que tiene de técnicas sofisticadas logradas gracias a la superposición de una amplia variedad de vidrios, en relieve, coloreados, grabadas o iridiscentes.
Por supuesto, un ejemplo de vital importancia es el proyecto de Adamo Boari para el Teatro Nacional, que tardó 30 años en completarse. Según la bibliografía especializada, el arquitecto de origen italiano, que ya había realizado el ecléctico Palacio Postal, siguió los parámetros del Art Nouveau para componer su visión del Teatro Nacional, aunque con el cambio de régimen y debido a modificaciones consideradas necesarias, el proyecto general terminó modificándose sustancialmente, especialmente en el interior, con Federico Mariscal como director de obras. Y finalmente, un ejemplo más de la arquitectura Art Nouveau es el que tenemos en la imagen, que se trata de la llamada Casa Prunes, que es una casa habitación que fue construida en 1916 y que fue restaurada no hace mucho. El interior ya no se conserva como tal, pero las fachadas sí han preservado este carácter nouveau y esto ha generado que esta pieza sea apreciada y sea admirada otra vez más por los especialistas y por los amantes del Art Nouveau. Muy bien, después de este recorrido por Europa y México, vamos a detenernos algunos minutos en las piezas del mes de junio de 2020, de las colecciones de los museos guanajuatenses. Las piezas en vidrio fueron muy apreciadas durante la época del Art Nouveau y hoy por hoy son muy apreciadas por una cuestión muy sencilla. Debido a los problemas de conservación, debido a la delicadeza de este material, no se conservan tantas como nos gustaría tener o nos gustaría ver. Y bueno, hoy por hoy, cuando tenemos una pieza o un producto en vidrio, pues la botella no suele ser tan importante, suele ser llamativa, pero generalmente se desecha. Mientras que en la época Nouveau, la parte artística, el diseño de las botellas era tan importante como el producto mismo, ya que estas botellas podían rellenarse con lo que quisiera su propietario. En este sentido tenemos vidrio soplado en amarillo, otra vez evitando un diseño monótono. Nos presenta una combinación de líneas rectas con una sinuosa línea y algunos ángulos para que sea agradable a la vista. Este tipo de vidrio fue popularizado por la casa Tiffany's, de la cual hemos hablado anteriormente, y que tenía mucho que ver con esta idea de que los productos no nada más tenían que cumplir una función, sino que debían ofrecer placer visualmente, placer de manera táctil y conservarse como un testimonio de esta unión entre lo artesanal, lo funcional y lo artístico. El samovar es un recipiente metálico de origen ruso que sirve para hacer té. Es un aparato muy tradicional en su país de origen y por supuesto que se desarrolló para preservar el calor del agua en virtud del clima tan inhóspito allí. El samovar se distingue por su forma de cafetera alta y en su interior suele contar con una chimenea con infiernillo. En este aparato, la chimenea mantiene el agua hirviendo todo el rato que dure la combustión de la madera, mientras que en la parte superior del objeto es donde se coloca propiamente una tetera. La idea es que el té debe estar disponible durante muchas horas, por lo que se suele poner una importante cantidad de hojas que generan una infusión y de esta manera se tendrá un té fuerte y prácticamente hirviendo. Este samovar ha sido adscrito a lo nouveau debido a la presencia de líneas sinuosas en la parte alta y en el cuerpo inclusive en las patas del objeto, lo que hace que su composición sea armoniosa y táctil, tal y como se buscaba en la estética nouveau. Esta es una linda base que, bueno, podríamos especular para qué servía, acaso para poner otro mobiliario, acaso para poner algún tipo de lámpara o macetas o cualquier otra cosa. Y otra vez acudimos a estas formas vegetales, estas formas de la naturaleza, pero plasmadas en metal. El metal que fue uno de los elementos importantes para la realización de productos en el Art Nouveau.
Aunque fuera una base, debía ofrecer este placer estético y debía de ayudar a lo que estuviera encima, debería ayudarlo a ser más hermoso, a ser mejor contemplado, etcétera. Y este tipo de bases fue muy popular en el transcurso del siglo XIX al XX y desgraciadamente como se veían como muy utilitarias o debido a este uso de soporte, muchas se perdieron. Entonces es importante ver un tipo de base, ya que hoy por hoy, por ejemplo, buscamos o nos enfocamos a tener bases como más minimalistas, porque para lo que sirven es para sostener, digamos, el objeto principal. Pero siguiendo esta línea de pensamiento Nouveau, la base, los soportes eran de igual relevancia, de igual importancia que el objeto que estuviera encima. Y también debía de enfocarse o tener mucho cuidado en su diseño para que el diseño fuera un conducto para apreciar la utilidad de este objeto. Este portarretratos me llama mucho la atención por la forma en la que se entrelazan los tres rectángulos, los espacios donde se pueden poner fotografías, ya que estos brazos sinuosos de formas rotundas, pues nos evoca mucho, por ejemplo, al tipo de marco que se hizo para el cuadro de Julio Ruelas sobre uno de los mecenas de la revista Moderna. Y es muy interesante que en el Art Nouveau se intenta innovar el enmarcado, este tipo de presentación de las piezas para que no se vean precisamente acartonadas, enmarcadas con un formato tradicional, sino que sean formatos ascendentes, triangulares y que combinen diferentes líneas. En este caso, la línea recta con líneas curvas, con ángulos y espacios sinuosos en los cuales haya aire y que no nada más tengan una función, sino que sean visualmente muy agradables. Este retrato me evoca pues aquella recámara, ¿se acuerdan que hablamos hace rato? La recámara de la Caperucita de la casa Requena. Y es muy interesante porque nos habla de una época en la cual empieza a surgir o se empieza a concebir la idea de una cultura infantil. Es decir, que los niños tienen su propio mundo, tienen su propia iconografía, tienen sus propios gustos y que evocan un mundo de fantasía. Y la fantasía es algo precisamente que fue celebrado en el periodo Nouveau. Y es algo que quizá podemos ver en esta figura de un autor evidentemente muy popular y que nos lleva a la emoción, a evocar la inocencia, la candidez de la infancia, pero la criatura que vemos aquí retratada sobresale por estos atuendos también espectaculares, este atuendo también aparatoso, que bueno, para los que estudian estas colecciones le han decidido asignarlo o adscribirlo al ámbito Nouveau. Elementos como las jarras, los jarrones y eh, otros elementos de la loza casera, pues fueron de vital importancia en el Nouveau. Como por ejemplo esta agradable jarra de porcelana blanca que tiene como este detalle distintivo de diseño, el cual hace que nos fijemos en ella, pues esta línea roja de diseño que recorre estas líneas sinuosas, estas líneas caprichosas en la composición del objeto. La porcelana, por supuesto, que ha sido desde hace muchos siglos un material suntuoso, un material de lujo, un material que denota poder económico, que denota buen gusto. Y bueno, esto también se ratificó o se confirmó en el siglo XIX y en el paso de XX, cuando se amplió el comercio con Asia, específicamente con Japón, cuando empezaron a comerciarse y empezaron a llegar cada vez más productos que se consideraban de lujo y exóticos desde Japón. Y bueno, este tipo de jarras también son importantes para las colecciones Nouveau en general, ya que por su naturaleza es también un problema conservarlas
y que no se estropeen y no se arruinen. Entonces es muy interesante que se tenga este tipo de loza lujosa y con una preocupación del diseño en las colecciones. Una pieza verdaderamente interesante es esta reproducción de una composición original de Alphonse Mucha. Mucha, de origen checo, aunque en aquel momento no existía como tal el país, la República Checa o Checoslovaquia, sino que era parte del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues Mucha es uno de los representantes más prominentes de la gráfica Nouveau. Eh, Tuvo muchísimo éxito con este tipo de composiciones, que podemos decir que son carteles comerciales, carteles para venderse, para ser reproducidos ampliamente, y ser comprados por quien lo quisiera, en el cual vemos figuras femeninas bellísimas, siempre con algún movimiento, con alguna connotación sensual. En este caso, vemos a esta fémina idealizada, mostrando bastante piel, un poco de los hombros, un poco del pecho, del cuello, viendo fijamente al espectador, y está rodeada de un ambiente fantástico, excepcional, con una decoración fitomorfa, con motivos de plantas y flores, de formas sinuosas y sensuales, como hemos visto que es típico del Art Nouveau. Y este tipo de piezas fue sumamente popular. Se utilizaban para decorar tanto casas particulares como negocios, o en este caso se utilizaba para promover a Champenois, que era esta casa de impresión. La pieza es cautivadora y nos habla de este gusto por la sensualidad femenina, por el gusto masculino por tener figuras femeninas hermosas, que no necesariamente fueran alegóricas, sino que simplemente nos mostraran esta mujer maravillosa, un tanto misteriosa, rodeada de un ambiente fantástico. Demos ahora algunas conclusiones. Art Nouveau es un concepto sombrilla bajo el cual caen prácticas creativas y comerciales unidas bajo los supuestos de novedad, eclecticismo, lujo y buen vivir, inspirados por las formas sensuales, táctiles, inspiradas por la naturaleza y que dan la sensación de movimiento. Los productos Nouveau, merced a lo sofisticado de su confección, tienen un aura de elegancia y sofisticación que los hace llamativos y fácilmente disfrutables. En gran medida se trata de una expresión creativa explotativa, específicamente de la mujer, ya que ella servía como objeto de inspiración y consumo, y en algunos casos de franco deseo sexual o inclusive de aversión por su hipersexualización. El Art Nouveau se trata también de expresiones comerciales derivadas de un proyecto de capitalismo de autor, listas para servir como un sello distintivo más del modo de consumo burgués. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención y muchísimas gracias a las redes sociales de museos del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.